Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Hernán Arce. Gracias, presidente. Bueno, primero, antes que nada, adelantar que el voto del bloque del Partido Socialista va a ser negativo con el expediente que estamos tratando. Y voy a tratar de fundamentar los motivos por los cuales nos hace llevar a votar en este sentido. Pero primero no quiero, antes de entrar en los detalles de la redacción de la modificación del Código Procesal y Penal de la Ciudad de Buenos Aires, quiero plantear algo que podría llegar a ser una formalidad, pero la verdad que creo que quizás no es tan así. Miren, más allá de la cantidad de reuniones que efectivamente se hicieron en conjuntas de la Comisión de Justicia y la Comisión de Asuntos Constitucionales, creemos que este tema no ha tenido la deliberación, la profundidad y amplitud que debió tener. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque no participaron absolutamente ningún académico para hacer aportes con respecto a la modificación del Código Procesal Penal. Porque no hubo institucionalmente ninguna consulta a organizaciones sociales vinculados con estos temas que estamos tratando para conocer cuál era su opinión con respecto también a esta modificación. Y también invito a quienes no lo hayan hecho que repasen las versiones taquigráficas de las reuniones que tuvimos, porque de todos los expositores que participaron, absolutamente todos tuvieron reparos con el texto que se propone para modificar el Código Procesal Penal. Y lo menciono nuevamente, todos, miembros del Poder Judicial, tuvieron reparos con respecto a modificaciones que aún hoy están en el texto que estamos por votar. Y después porque también se demuestra con esto que hice mención de que efectivamente no fue suficiente, ni tuvo la profundidad, que llegamos a un texto que fue modificado en las últimas 16 horas, que lo tenemos acá en nuestras bancas, después de haber trabajado, de haber participado diputados en esas comisiones, se llega a un texto de último momento. Entonces, reafirmo que no nos equivocamos cuando nuestro bloque, en conjunto con la diputada Muñoz, el diputado Recalde y Tomada, firmamos el despacho de minoría haciendo hincapié y observaciones sobre el texto, pero solicitando que vuelva a comisión para continuar con el debate. Por lo tanto, eso certifica de que no nos equivocábamos y que debería volver a comisión. Por eso reafirmamos el despacho de minoría que también tenemos aquí en este tema. Acentuar también de que no existía ningún motivo por el cual apurarnos para tratarlo hoy. Ningún motivo. El fundamento, efectivamente, decían que era el traspaso de los nuevos delitos. Va a suceder recién a principios del año que viene. Entonces teníamos tiempo para seguir debatiéndolo y quizás buscar los consensos necesarios para no llegar a una votación, que hay que ver cómo se resuelve, pero muy probablemente solamente lo vote el oficialismo, cuando es un tema sensible y es un tema de política pública de largo plazo. Son modificaciones que tenemos que después evaluarlas con el plazo del tiempo, con 20 años. Y lamentablemente va a llegar seguramente, y hay que ver cómo sea el resultado, con una sanción solamente del oficialismo. Ahora pasando específicamente sobre el texto, quiero mencionarles dos cuestiones centrales que hacen el sentido de nuestro voto, que es el tronco por el cual nosotros analizamos el texto propuesto del Ejecutivo. El primero es que nuestra Constitución porteña establece en su artículo 13, inciso 3, que rige el sistema acusatorio. No es una cuestión de planteo ideológico o no ideológico. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires así lo plantea. ¿Qué quiere decir esto del sistema acusatorio? Que toda norma que sancionemos para regular el proceso penal debe ser tendiente a equilibrar
los dos intereses en pugna en todo el proceso, que son compatibilizar la eficacia de la persecución penal con el respeto de las garantías del imputado. Eso para simplificarlo. Y el segundo eje que tenemos, tronco, para analizarlo, es que, porque acá se debatió mucho en la comisión y lo vuelvo a plantear, todos los derechos del raigambre constitucional tienen una característica, la no regresividad. Y lo vuelvo a plantear para que quede claro, porque cruza absolutamente todo, muchos de los temas y casi todo el proyecto que estamos tratando. Todos los derechos de raigambre constitucional tienen una característica que es la no regresividad. Sabiendo esto, voy a entrar específicamente en los distintos temas y puntos del texto que tenemos a debatir. Uno de los puntos fue el artículo, en realidad vamos a hablar directamente de qué modifica. La modificación del artículo 28, inciso 4. El actual texto del Código Procesal Penal de la Ciudad dice lo siguiente: el imputado tiene el derecho de ser asistido desde el primer acto del procedimiento judicial por el defensor que él proponga a una persona de su confianza. Ahora, desde el texto original... Un segundo, diputado, por favor. Silencio, por favor. Silencio. Ahora Bien. Desde el texto propuesto, inclusive con una modificación, que no hay modificación, de último momento, dice, propone por sí o por persona de su confianza, perdón. Cuando plantean en la comisión, le decían, es lo mismo. No se vulnera ningún derecho constitucional. Si es así, si es lo mismo, el primer planteo era ¿por qué no dejan el original? Y para entender la diferencia hay que agarrar la versión taquigráfica que lo explicaron muy bien. Hoy cuando se detiene a una persona, inmediatamente de la comisaría tiene que llamar al Ministerio Público Fiscal y decirle, hay una persona detenida, y el defensor público de turno se contacta con esa persona. Bueno, eso ya, si nos atenemos al texto, no va a suceder más. Va a quedar a libertad de los conocimientos jurídicos y procesales del detenido para solicitar un abogado defensor público o uno privado. Entonces claramente vulnera un derecho constitucional. Y no es lo significativo es lo avanzado que fue nuestra Constitución a adoptar algunas cuestiones y también ese texto, porque no es solamente la Constitución Nacional establece el derecho a la defensa, pero nosotros lo que hicimos, el Código Procesal lo que hizo fue darle una reglamentación más amplia. Entonces lo que estamos haciendo es restringirla. Y el ejemplo es claro. Hasta hoy se notifica al Ministerio Público Fiscal y un defensor público se acerca. Le dice cuáles son sus derechos, cuál es la situación que tiene, y después el imputado, el detenido, puede decidir si continúa o cambia con otro abogado. Eso cambia con la nueva redacción. Y es así. Inclusive ponen la palabra defensor técnico público. No sé qué quiere decir. Primer tema. Segundo, la modificación del artículo 104 del Código Procesal Penal, que versa sobre la duración de la investigación preparatoria. Código Procesal actual dice 3 meses tiene el fiscal para hacer esa investigación. Puede solicitar 2 meses más, o si las situaciones del caso lo ameritan, puede solicitar hasta 1 año más. Por lo tanto, el máximo sería de 15 meses, la situación máxima para la investigación preparatoria. El despacho original de hace una semana lo llevaba a 90 días, el primer proceso, podía solicitar 90 días más y después podía ser un término razonable, o sea, por siempre. Hay que daba libertad del juez de decir sí o no ante la solicitud del fiscal, no ponía ningún límite. El texto que ahora llegó dice 90 días más otros 90 días y después agrega más un término razonable máximo de 2 años. Entonces, volvemos con otro tronco que teníamos. La Constitución Nacional establece que tenemos que tener una sentencia en plazo razonable.
un plazo razonable, se había establecido que eran 15 meses en el proceso para la investigación preparatoria. Ahora se va a pasar a 2 años. ¿Es regresivo o no es regresivo? Es regresivo. Y además lo planteo por una cuestión muy sencilla más y que no es jurídica. Ningún miembro del Ministerio Público Fiscal se manifestó para solicitar ampliar ese plazo. Ninguno. Ni siquiera encontraron a un miembro del Ministerio Público Fiscal para decir es necesario modificarlo. Que uno puede entender, bueno, quizás lo están solicitando por determinadas situaciones que suceden hoy en día. Y además el planteo que tenemos sobre esto es que las normas procesales no pueden justificar la demora judicial, en la que pueden llegar a incurrir los operadores del sistema judicial para realizar una investigación y para finalizarla. Por eso no es acertado ampliar los tiempos de la instrucción penal preparatoria. Se debe cumplir con el derecho constitucional de obtener un pronunciamiento judicial en el menor tiempo posible. Lo vuelvo a reiterar porque así queda claro. Entonces, basta de una persona, en vez de esperar 15 meses para conocer su situación, ahora pasamos a 2 años. Modificación al artículo 117 del Código Procesal Penal, que es la cuestión de intervención de comunicaciones. El actual código plantea que solo podrá efectuarse por un plazo de 30 días, renovado solo por 15 días más. Es muy importante la palabra solo. Cuando leemos una palabra puede cambiar muchísimas cosas en las redacciones de las normativas. Por lo tanto, puede tener 45 días en el texto original para intervención de comunicaciones, como única vez, única, 45 días. En el despacho, de hace una semana, se modificaba y decía plazo de 30 días, renovado por 15, pero no hablaba nunca de que era por única vez renovable. Por lo tanto, podemos hablar de la y recontra renovación. Ahora lo modificaron, pusieron 90 días, ampliaron de lo que tenían 30 días a 90 días. Más otros 90 más para renovar esa medida de intervención de comunicación. Por lo tanto, pasamos de 45 a 180 días. De 45 a 180 días. Nuevamente, ningún miembro del Ministerio Público Fiscal manifestó decir que era necesaria esta modificación, que son los que llevan adelante las investigaciones, no nosotros, ellos. Ninguna recomendación para modificarlo. Y ponen el límite que por una sola renovación, pero quitan la palabra solo podrá efectuarse por el plazo de 90 días. Ese solo también se puede llegar a la interpretación que cumplidos esos 180 días puede volver a solicitar otra. Puede volver a necesitar otra. Tampoco nada dice en ninguna parte del Código Procesal Penal y las modificaciones propuestas es qué se hace con esa información recopilada con estas medidas con las intervenciones de las comunicaciones. Nada dice sobre este tema. ¿Cuál es el manejo que tiene que tener? Nada dice cómo se eliminan. Nada dice, es denso pero hay que leerlo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a escuchar? Uno puede leer, inclusive había medios de comunicación diciendo que lo iba a hacer el sistema de la Corte Suprema. Miren, acá no dice nada. ¿Quién va a escuchar? No está establecido. ¿Cómo va a ser el manejo de esa información? Nada. Absolutamente nada en el texto que se está proponiendo votar como mayoría. Otros, la incorporación del capítulo 8, que es el artículo 145 bis y siguientes. Acá está el gran tema de la eliminación del artículo 30 de aquel proyecto, que, claro, no vieron los grandes reparos que existió de todos los sectores con respecto a la incorporación de las nuevas medidas de vigilancia.
que son la vigilancia acústica, la vigilancia remota sobre equipos informáticos, vigilancia a través de dispositivos de captación de imágenes, vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y de localización. Mira, hay países del mundo que sufrieron atentados para avanzar en violar derechos de la intimidad con esos sistemas de investigación. Hoy, hasta hace algunas horas, en este recinto casi se avanzaba sobre estas modificaciones. Avanzaron sobre esas modificaciones, en realidad la eliminación de ese artículo, pero incorporaron otras. ¿Cuáles son? Lo que dice que son las medidas especiales de investigación. Y voy a tratar de seguir el orden que tiene. Especifica cuáles son los delitos. En realidad especifica, lo tengo que decir entre comillas. Porque primero dice que eso de la ley 23737. Y después habla de... Diputado, le pido que vaya redondeando, por favor. Le voy a pedir un poco más de tiempo porque... Estamos pasados de los 15 minutos, ¿eh? Gracias. Por favor, presidente. Ayer en labor lo planteamos que iba a tener un tiempo todos para poder cerrarlo. Pero vayamos redondeando. Artículo 125, 25 bis, 26, 27 y 28 del Código Penal. Bueno, me está pidiendo, lo resumo este tema y paso a los siguientes. Se va a perseguir por tenencia de consumo personal de estupefacientes. Esta legislatura hace 2 meses atrás adhirió a la marcha de la despenalización del consumo de marihuana. Bueno, ahora está votando de que con estas medidas especiales se persiga a quien consume estupefacientes, a quienes se los encuentre con estupefacientes para uso de consumo personal. Esas son las contradicciones que tiene estas modificaciones. Además, incorpora los delitos que en abstracto tengan penas de más de 3 años. Y un ejemplo es el de daños. Pero es el de daños agravado, con los agravantes. Y uno de los agravantes, lo voy a decir para que sepan, y perdón, pero necesito ese tiempo, es ejecutar, por ejemplo, pintadas en archivos, registros, bibliotecas, museos, puentes, caminos. Bueno, una manifestación, una pintada, significa que se pueden infiltrar a las organizaciones políticas. Está justificado con la nueva redacción. Artículo, voy a ir a otros, así avanzo. Artículos 172 y 173. La verdad, para que sepan qué es la detención infraganti de alguna persona o por orden judicial, que se amplía el plazo que actualmente tenía el fiscal de 24 horas de resolver la situación del detenido a 48 y lo mismo para el juez. Nadie solicitó en las exposiciones esa ampliación. Inclusive se manifestaron en contra porque vulnera derechos constitucionales. Pero lo que me sorprende es la liviandad por la cual se justifica esto. Estamos hablando de la libertad de las personas. Pasar de 48 máximo a 96 horas detenidas, de eso estamos hablando, de la libertad de las personas, de alguien que fue detenido, no fue condenado. Ya termino, ¿eh? Modificación al artículo 204, que incorpora que no se realice la mediación en 2 situaciones. Si el delito tiene una pena superior a 6 años o en caso de reincidencia, en caso de antecedente penal condenatorio. Mire, en el sistema acusatorio que adopta nuestra Constitución también fomenta que se resuelvan los conflictos de una manera distinta que la prisión. Y lo estamos sacando, no hubo ninguna explicación de por qué se mantenían estas cuestiones de eliminar la mediación en estas situaciones. Nosotros teníamos un proyecto del diputado Cortina para eliminar la instancia de mediación en situaciones de violencia de género y delitos contra la vida. Pero está claro la desigualdad que existe entre las partes cuando sucede, por ejemplo, el delito de violencia de género. Hay una desigualdad, hay coerción por una de las partes. Lo voy a decir, busquen también la versión taquigráfica. El doctor Sebasco, el fiscal general de la ciudad, estaba en contra de esto. Se manifestó en contra, sigue estando. Artículo 158, suspender el plazo de duración de la investigación penal preparatoria en caso de rebeldía del imputado. Viola el derecho constitucional de una sentencia en plazo razonable. No hubo fundamento alguno para decir por qué si el imputado no está, se fue, no se puede resolver esa situación procesal que está teniendo el imputado. No hubo razón. Nadie lo justificó. Último.
Artículo 170, ampliación de los motivos de peligro de fuga. Hoy nuestro Código Procesal Penal habla de 3 supuestos de peligro de fuga. Termino, es el último tema. Arraigo, magnitud de la pena y comportamiento del imputado. Se establecen 3 nuevos. El pedido de aplicación de pena de prisión, el dictado de sentencia condenatoria en primera o segunda instancia de una pena de prisión, el rechazo del recurso de inconstitucionalidad planteado contra la sentencia condenatoria de Cámara o el Tribunal Superior de Justicia. Mire, es interesante cuando se plantea decir, es una herramienta, no es obligatorio. Sí, claro, obviamente estamos diciendo que es una herramienta, pero le da facultad al juez de utilizarla y efectivamente avanzar sobre eso. A los peligros de fuga, sobre la prisión preventiva. Nota de ayer del Diario de la Nación, nuevo récord, 12.623 presos en cárceles federales, el 58% de ellos sin condena. Sin condena. Lo que estamos haciendo es darle facultades para que se amplíe esta situación en la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que estamos haciendo. Y los invito, por si no lo hicieron quizás, a escuchar al ministro Garabano de ayer, el ministro de Justicia Nacional. Se manifestó en contra de la prisión preventiva, de los abusos de la herramienta. Y lo que estamos haciendo es ampliar la facultad del juez para que sigan existiendo esos abusos. Déjeme dudar de la capacidad de los jueces también. Déjeme dudar. Por algo hay que poner límites en el uso de todas las facultades y nos tomamos el trabajo. Por este conjunto corto de cuestiones, y hay otras que tuve que resumir, es que el bloque del Partido Socialista vota en contra del despacho de mayoría e invita a votar el despacho de minoría, que es que vuelva a comisión y sigamos debatiéndolo para lograr los consensos suficientes, tener una política procesal penal como corresponde y dentro del ámbito constitucional, nacional y también de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Cingolani. Siempre avanzando para una justicia que tenga los elementos y las normativas conforme hoy la realidad lo exige, la ciudad lo exige, los vecinos lo exigen, los imputados lo exigen, las víctimas lo exigen. Entiendo que es un buen proyecto y pido a todos los compañeros legisladores que nos acompañen con este voto y pido, si está de acuerdo, la votación del presente. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Estamos de acuerdo. En consecuencia, si no hay objeciones, vamos a hacer una sola votación en general y en particular por sistema. Habilitamos sistema y ya estamos votando. No se admiten cambios de votos. Diputado Abrevaya, cambia su voto. Sí, mi voto en realidad es el que expresé. Cambia de positivo a negativo, ¿correcto? Vuelvo a negativo. Bien. Diputado Forchieri, ¿agrega su voto? Gracias, presidente. Sí, positivo. Diputado Reyes. ¿Me escucha? Positivo. Bien. Sobre un total de 58 votos emitidos, 34 votos afirmativos, 24 votos negativos, queda aprobada la ley. Tiene la palabra ahora la diputada Paula Penaca.